Muchas gracias a los entes que organizan el evento, a Gustavo Maña por la gentileza de invitarme una vez más, y a los que trabajaron, Emma Farres y Argelia Peroso, entre otros, para hacer una realidad. Hay múltiples, a través del tiempo, yo he tenido la oportunidad de participar en múltiples foros de derecho marítimo, congresos. Ciertamente durante este último año y medio, muchísimos, por razones obvias, webinars, pero muy pocos, por no decir ninguno, enfocan la problemática de la industria marítima desde la perspectiva del delito. Tienden a concentrarse en los temas tradicionales del derecho marítimo. De manera que quiero elogiar la idea y la iniciativa de tocar o analizar los temas de derecho marítimo desde la perspectiva del crimen organizado transnacional, y a la vez hago votos para que esto se mantenga como algo permanente y recurrente. Yo voy a hablar, pensando cómo, cuando ensamblaba mi presentación, decidí que más que exponer conceptos, teorías, etcétera, sobre el delito y su relación con el derecho marítimo, podía ser un aporte más valioso a los participantes, expresándoles experiencias prácticas, realidades, situaciones de la vida real que en nuestro ejercicio profesional hemos tenido que presenciar o con los cuales hemos tenido que lidiar, en el sentido de delitos y crímenes de rango transnacional vinculados al transporte marítimo, y específicamente en mi país, Venezuela. Por supuesto que el delito, el crimen, es un hecho social. Es decir, el delito no sale del subsuelo, no se recoge, digamos, en los árboles, no es enviado a la tierra por ninguna deidad, sino que es una hechura del hombre. Y en consecuencia, como hecho social, sus modalidades están íntimamente vinculadas con el entorno y las circunstancias de la sociedad donde él se perpetra, donde él se comete. Y en consecuencia, en el caso venezolano, y creo que esto aplica en general para el caso latinoamericano, por lo menos para el caso del Caribe, o para la situación en el Mar Caribe, las modalidades son muy particulares. Y en el caso de Venezuela, me voy a referir a 3 categorías de delitos que son los que han sido más frecuentes en relación o con, en el vínculo con el transporte marítimo, o que se cometen utilizando el transporte marítimo. Y ellos son el narcotráfico, el hurto y contrabando de hidrocarburos y sus derivados, y la piratería. Y los voy a referir en sentido contrario a como los mencioné, y hablar en primer lugar de la piratería. Lamentablemente, y lo digo como venezolano, las costas de Venezuela están intensamente asediadas por la piratería. Pero decía que cada modalidad delictual tiene una relación y está asociada con la sociedad donde se desarrolla. Y la piratería en Venezuela tiene una modalidad, tiene un modus operandi y tiene un objetivo diferente que en otros países. Todos sabemos que hay un serio problema, o durante la última década ha habido un serio problema de piratería en el Océano Índico, es decir, en el lado occidental del Océano Índico, Golfo de Adén, el Cuerno de África, Somalia, y ha sido un problema serio para el transporte marítimo. Y este tipo de piratería, que por ejemplo ha dado lugar incluso a la creación de una fuerza de tarea en la Comunidad Europea, conocida bajo el nombre de la Operación Atalanta, que ustedes habrán oído, tiene como móvil secuestrar el buque, apropiarse del buque temporalmente, secuestrar a la tripulación y exigir un rescate normalmente de millones de dólares, utilizando el factor de la cobertura de seguro de Kidnap and Ransom, ese KIR, secuestro y rescate, que tienen la mayoría de los buques
sobre todo los buques de gran calado en el mundo. Se ha discutido, por cierto, en los tribunales ingleses, si esta cobertura tiene un móvil que se puede decir legítimo, si bien es legal, legítimo. Y algunos piensan que es una cobertura que estimula el delito de secuestro y que lo ha estimulado. Pero bueno, la conclusión en los tribunales ingleses ha sido que no, ha sido que es un tipo de cobertura que el armador necesita ante una realidad que hay en el mundo y sobre todo en esa parte del mundo como es la piratería, y la ha mantenido y la ha declarado válida y ha permitido que los armadores se valgan de esa cobertura para pagar los rescates en los casos en que se han producido secuestros. Pero en Venezuela la situación es diferente. En Venezuela el móvil de la piratería en las costas venezolanas es el robo pequeño, es decir, obtener de la embarcación, sea una embarcación deportiva de recreo o buque, una pequeña cantidad de dinero o de joyas o de enseres de una manera rápida. Y ha pasado de manera recurrente a través de la última década. Todos conocemos casos de turista holandés fallecido al ser asaltado en su velero en la isla de Margarita, turistas franceses que también lo fueron, casos de tripulantes de remolcadores que han sido también agredidos, el caso de un capitán de nacionalidad colombiana de hace unos 4 años que fue asesinado a bordo de un buque fondeado en las afueras del puerto de Puerto de la Cruz, etc. Entonces, este es un tipo de piratería, repito, cuyo móvil es esencialmente el robo a mano armada. ¿Cómo afecta este delito a la sociedad venezolana? ¿Cómo afecta este delito a Venezuela? Bueno, de una importante manera, porque ha convertido a Venezuela, como decía, en una zona de alto riesgo, ha convertido las costas venezolanas en una zona roja, para utilizar un término coloquial, y entonces con ello hace a perder al país, un país con bellezas naturales extraordinarias, la oportunidad de ser un destino apetecible o por lo menos considerado por aquellos que navegan por placer, por recreación o por placer, o un destino para los cruceros, y a la vez encarece el transporte marítimo de y hacia Venezuela, pues muchos aseguradores, cuando el puerto de cuando el buque tiene como destino un puerto venezolano, impone una sobreprima por el aumento de riesgo que implica venir. El segundo delito a que me refería era el del hurto y contrabando de combustible. Y yo aquí uno, claro, pierde la capacidad de asombro, pero aún sin capacidad de asombro, ¿verdad? Uno se asombra de que existan delitos y que haya, digamos, el nivel de planificación e incluso de inteligencia en poder materializar un delito como este que les voy a mencionar. Venezuela, como ustedes saben, es un país esencialmente petrolero, y la producción, el almacenamiento y el transporte de petróleo en Venezuela es un monopolio del Estado, y el Estado venezolano lo realiza a través de una empresa, un grupo de empresas que son estatales, Petróleos de Venezuela. Este delito que hemos visto sobre todo en los últimos 5, 6, 7 años. ¿Cómo se materializa este delito? Este delito se materializa de la siguiente manera. Determinado buque, digamos que determinado buque, un tanquero o productero, tiene programado cargar 100.000 barriles de fuel oil o 100.000 barriles de gasolina. Esa es la programación. Entonces, mediante una conspiración entre personal dentro de la industria, personal de tierra, personal en el terminal y personal de a bordo, es decir, tripulante, en complicidad con factores externos, se cargan 120.000 barriles en vez de los 100 que estaban previstos. Los encargados de los protocolos de registro en el terminal registran 100.000 en vez de 120.000. La tripulación se hace de la vista gorda con los sistemas electrónicos de llenado de los tanques y registra 100.000 en vez de 120.000. Los documentos del buque, es decir,
Bill of Lading, conocimiento de embarque, etcétera, se emiten por 100.000 barriles en vez de 120.000, y entonces el buque zarpa con 120.000 barriles cuando en realidad los documentos indican que tiene 100, y en alta mar se hace un trasegado de esos 20.000 barriles en exceso, ¿verdad? O de exceso, que por supuesto se le pagan a este grupo de perpetradores. Y las cantidades, de más está decir, son cientos de miles de dólares y millones de dólares. ¿Cómo afecta este delito a la sociedad y particularmente a la sociedad venezolana? Bueno, Venezuela es un país donde los que son venezolanos y me están oyendo, compatriotas, hay mucha gente que tiene que hacer colas de horas y algunas veces de días para tomar combustible, gasolina para sus vehículos. Venezuela es un país donde un porcentaje significativo de la población sufre continuos cortes eléctricos. De manera que cuando este grupo de perpetradores de la industria petrolera, de la tripulación de un buque y los externos, utilizando el transporte marítimo, hurtan y incurren en un acto de contrabando de extracción, estos 20.000 barriles le están causando un daño indirecto pero tangible a grandes sectores de la población. Porque en concreto las cantidades que hemos visto en los casos específicos son 10, 20.000 barriles, tomando en cuenta que cada barril de gasolina, por ejemplo, son 150 litros, quiere decir que 20.000 barriles serían 3 millones de litros, y si a la vez, como sabemos, dividimos entre más o menos los 60 litros que toma un vehículo normal, estamos hablando de 50.000 carros que hubieran podido utilizar ese combustible sin cola, sin angustia, sin penurias, etc. Entonces ahí tenemos un ejemplo concreto de cómo un delito utilizando el transporte marítimo afecta a la sociedad y sobre todo al todo de la sociedad. La tercera categoría es la de tráfico ilegal de drogas, de narcóticos, a bordo de buques mercantes. Y en esto también, Venezuela no es un país productor de drogas. De hecho, no es un país consumidor, por supuesto, hay un problema de consumo, pero es un mercado pequeño en términos relativos. Pero lo que sí es un país de tránsito. Y ese tránsito se verifica de distintas formas, pero una de las que se ha utilizado en la última década y media, 15 años, es la de utilizar grandes buques, sobre todo con destino a Europa, Estados Unidos, Norteamérica, Canadá, etcétera, para que sirvan sin conocimiento del armador, sin conocimiento de la tripulación, a diferencia de lo que ocurre en los casos de contrabando, donde normalmente muy factible que la tripulación esté involucrada o parte de ella, pero sin conocimiento del armador y sin conocimiento de la tripulación, para adherir en partes del buque de difícil acceso dispositivos con 50, 100, 150, 200 kilos de, sobre todo principalmente cocaína, en algunos casos de heroína, para que sean transportados de esa manera y, me imagino, recogidos por cómplices de los perpetradores que operan en territorio venezolano en el puerto de destino o cerca del puerto de destino del buque. Esto ha, sucedido de manera recurrente. Hemos tenido la oportunidad de trabajarlo con un gran penalista venezolano especialista en la materia, Maro González, lo que yo decía, porque algunos preguntarán, bueno, ¿cómo dice Aurelio Fernández Concheso que estos delitos se cometen sin conocimiento de la tripulación y de los armadores? Es la conclusión a la que hemos llegado, porque se trata normalmente de buques de líneas conocidas, de líneas con un prestigio y una historia bien ganada, y es difícil pensar que una línea puede utilizar, por ejemplo, Maersk, que todos conocen y cuyos buques han sufrido esta condición de víctima, ser utilizados en el transporte ilegal de
estupefacientes, es difícil pensar que ejecutivos o la directiva de MERS pueda tomar la decisión de ex profeso dedicarse a este tipo de actividades ilegales. Y es también ilógico pensar que una tripulación que sabe, como es el caso venezolano y en muchos países latinoamericanos, que va a ser objeto de una inspección submarina, etcétera, antidroga, se pueda arriesgar a adherir estos dispositivos y poner en peligro su libertad cometiendo una transgresión de este tipo. ¿A quién afecta, para ir terminando, este delito? Bueno, obviamente el narcotráfico afecta a toda la sociedad, es un delito de lesa humanidad para mí, daña a los niños, daña a los jóvenes, pero en el caso específico de su impacto o de este tipo de delitos y su impacto en el transporte marítimo, los casos venezolanos que he mencionado afectan gravemente al armador, pues el buque normalmente, y sobre todo en Venezuela, donde hay un enfoque inadecuado del tratamiento del asunto, pasa largos periodos de tiempo detenido, la tripulación pasa largos periodos de tiempo detenido, es decir, que la tripulación también es una víctima, el armador es una víctima, el seguro del buque es víctima porque tiene que pagar toda esa detención, todo lo que ella implica, los gastos legales, etcétera, etcétera. Y decía, la tripulación es una víctima, y por supuesto ha habido casos, y unos cuantos, no voy a entrar en el detalle, en los cuales de una forma injusta se ha condenado a tripulantes. ¿Tiene la sociedad venezolana la capacidad o tiene el Estado, como expresión política de la sociedad venezolana, la capacidad de lidiar con estos hechos delictivos que implican el transporte marítimo, o no la tiene? Bueno, yo soy de la opinión que, como todo Estado, la tiene. Y el hecho de que el tratamiento por parte del Estado venezolano hasta hoy haya sido muchas veces inadecuado, muchas veces injusto y otras veces ineficiente, porque no permite erradicar el delito o por lo menos disminuir su frecuencia. Magistrado, magistrado, Sí. 3 minutos, gracias. Sí, claro. No, ya en menos de 3 voy a terminar. Tiene la pregunta y la reflexión que dejo es, primero, ¿tiene el Estado la capacidad de corregir estas situaciones? Yo sí creo que las tiene. Por supuesto, todo Estado las tiene, pero pocos las tienen por sí mismos. El Estado venezolano y los Estados latinoamericanos solo pueden corregir estas situaciones, solo pueden luchar de una manera más eficiente contra el delito si lo hacen digamos, en cooperación o con la cooperación y en conjunto con el resto de los estados, en este caso latinoamericanos y del mundo. Y ya para terminar, en el caso particular de los delitos que tienen que ver con la industria marítima, el Estado venezolano, y esto queda para cualquier Estado, e incluso para los organismos internacionales como Interpol, solo pueden mejorar los niveles de eficiencia en su lucha contra el delito que utiliza el transporte marítimo en la medida en que lo hagan en conjunto con la industria marítima, es decir, con la OMI, es decir, con las asociaciones de armadores, es decir, con las asociaciones de tripulantes, es decir, con las asociaciones de derecho marítimo, es decir, con los seguros, es decir, con todos los actores que tienen interés en que la industria marítima funcione de una manera adecuada y de que el delito no la afecte, no la perturbe y no la lesione, como en estos casos que he mencionado. Muchas gracias.